Paulino Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo va eso? Enorme placer, Luis, ¿cómo Muy estamos? bien, Buenas noches. te veo manoteando los papeles porque hay mucha información, ¿no? Es impresionante, es un día de una intensidad, son días A ver, muy cargados. le ponemos título, yo le pongo título a un par de temas, Dale. vos desarrollar el que quiera. El título del tema vinculado con el gobierno es Ruedan cabeza, ¿no? Hoy rodaron dos cabezas, pum, así porque sí. Sí. Algunos dicen como una muestra de autoridad y otros lo interpretarán como quiera. Unos las interpretan juntas, estamos hablando de Garro y Karagossian, y otros lo interpretan separado, cada uno en su ámbito y en su contexto. Yo creo que el gobierno no tolera el disenso, ¿no? Yo recuerdo la concertación plural de los que pensamos igual. Cristina, Cobos y vos. ¿Te acordás que era la concertación plural que terminó siendo la concertación plural de los que pensamos igual? Cuando alguien se desmarcaba... hasta que Cobos... Por eso digo, lo echaron. Y en el gobierno estoy viendo mucho de eso. Que esté más cerca de mis ideas, que esté más cerca de lo que uno pregona, que esté más cerca de lo que uno quiere, no me invalida ver y observar que están siendo implacables con el que piensa distinto y que el viva la libertad carajo no incluye a todos, sino a los que piensan como él. Ahora, Cuidado. La libertad en sentido amplio es otra cosa. Si separamos el caso Karagossian, hay una pregunta que yo todavía nadie me respondió. Un consejo asesor económico tiene que estar para sugerir, para pensar una agenda futuro, como pensó, estuvo acá Potorno hace un ratito y dijo, yo pensé que era para eso el Consejo Asesor Económico. Sí, en general. Pero que no incluía intercambiar opiniones o poner sobre la mesa opiniones sobre la coyuntura con los que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero al mismo tiempo, si alguien que forma parte de un consejo asesor, no digo en el caso de Karagossian, pero como Fausto Potorno, diciendo, che, me parece que la conferencia de prensa no anduvo, o en el caso de Karagossian, che, el dólar para mí está atrasado. Está atrasado. ¿No afecta a las políticas económicas de un país con una economía tan frágil, Pero cambiario en hablar como esta? Está bien, pero ¿para qué lo creaste entonces? Eso es la pregunta del millón. Yo creo que, ¿sabés qué estamos viendo, Luis? Que después de la ley Bases, dejamos de mirar a la oposición y pasamos a mirar solo al oficialismo. Y el oficialismo, en la centralidad de la ejecución de las políticas públicas y de la toma de iniciativa, fíjate que todo anuncio se va retroalimentando y se va tapando con un nuevo anuncio. ¿Correcto? Pese a que es un gobierno cuyos ministros hablan muy poco, salvo Bullrich, los que tienen autonomía y identidad propia, Sí, Caputo sí. y eventualmente, naturalmente, Francos, que es el más empoderado. Todo el resto silencio. Russo, le conocemos poco la voz. Julio Cordero se reunió con la CGT, secretario de Trabajo, no habló. Tampoco hablaron Sandra Petovelo, que decir... Hablan poco y los tanto. ministros. O no hablan. Quizás O no hablan, es una porque estrategia. Sí, es una estrategia o quizás es porque no quieren que le pase lo que estamos viendo que ocurre. Porque a Ferraro lo echaron porque blanqueó un off. ¿No? Pos era porque no comunicaba. Sí. Después, eso es lo que dijo el gobierno como argumento. Sí, no, dio otros argumentos también, dio otros argumentos también. Bueno, pero yo lo que digo es, a todo esto, creo que estamos viendo al gobierno con sus virtudes y sus defectos de manera explícita, con la oposición corrida. Es la primera vez que la oposición no está en la escena. No está. Lo dejaron solo. Y entonces ahí es donde empieza a tropezar consigo mismo. Vamos a ver cómo sigue esto. Hay que estar muy atento, obviamente, a los mercados. Hay que estar muy atento al caso Logan, supongo que lo vas a analizar. Sí, porque tenemos los detalles con Lourdes Marchese de todo lo que está muchas sucediendo, novedades, efectivamente. Sí. Y hay muchos, dentro de esos temas, hay muchos subtemas, sobre todo con la economía y la política que vos tendrás. Sí, por supuesto, porque además estamos en una fecha muy especial. Con Débora vamos a hablar de todo lo que mañana, hay en torno a... 30 años del atentado contra la y yo ahí les agregaría a los dos buenas noches, Buenas noches, lo que se publicó en el Tehran Times, ¿no? Me parece que es un tema de primerísimo orden, que quizá queda un poco solapado por otras cuestiones que yo entiendo que son de relevancia, pero acá estamos hablando de una amenaza no solamente al presidente argentino, sino bueno, que involucra a todo el país, ¿no? Ya hemos sufrido 2 atentados terroristas, del cual mañana se cumple 30 años, ¿no? De uno de ellos, que es la AMIA. A los expertos internacionales les hice las preguntas, 2 o 3 preguntas básicas. Una, que haya salido en un medio de comunicación, ¿implica al Estado? En el caso de Irán, está muy mezclado una el cosa Tehran con Times otra. particularmente sí, Está es la voz una oficial. cosa. Es como si hubiese hablado el gobierno, el Estado. Correcto. Y es una reacción, porque el Estado argentino, el gobierno argentino, declaró Estado terrorista. A Hamas, organización terrorista a Hamas. Organización terrorista financiada por un Estado y por un gobierno como el de Irán, probablemente sí. Y la otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? Yo no tengo respuestas para eso.
Bueno, tengo respuestas desde la experiencia de haber laburado y de haber cubierto, desgraciadamente, los 2 atentados. Yo recuerdo que todo el mundo pregunta qué estabas haciendo. Yo trabajaba en Radio Continental. Y recuerdo que en Radio Continental, después del atentado contra la Embajada de Israel, todos los días, cada vez, después de decir buen día, contaba los días que habían pasado el atentado contra la Embajada de Israel y decía que lo hacía para que tuviéramos memoria y para que no volviera a pasar. 30 años, Luis. Sí, y lo dejé de contar 30 años. después del atentado contra la AMIA. 30 años, lo por dejé eso... de contar porque se acabaron los días de contar los días del atentado contra la Embajada de Israel porque un nuevo atentado había impactado en la Argentina. Entonces, ¿tenés una sensación de vulnerabilidad en la Argentina? Yo por lo menos sí que la tengo. Sí, es que no es es una realidad, ¿no? Somos el país latinoamérico que ha tenido los peores atentados terroristas. Vos hablabas de Hamas, declarada organización terrorista por el gobierno, financiada por Irán, precisamente, ¿no? Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica, y es precisamente Irán quien dice textual, recién lo veíamos, ¿no? Teherán le hará saber su enemistad en el momento adecuado. Hay que decir que también es cierto que no teníamos a Hamas como organización terrorista declarada y en los 90 se produjeron los atentados. Básicamente en aquella oportunidad se decía por la alianza estratégica geopolítica con Estados Unidos de parte de Menem. También es cierto que eso es previo a la declaración de Hamas. Claro. Lo de Milei en vínculos con Israel y la alianza estratégica con Estados Unidos parece preexistente a esta declaración que en realidad fue la gota que tal vez rebalsó el vaso para la mirada iraní. Pero hay bastantes similitudes en lo uno y en lo otro. Bueno, de hecho, yo lo cual creo no que justifica Milei... en ningún caso, por supuesto, que estemos ni aterrados ni esta amenaza. No, lo que pasa es que tenemos muy cerquita nuestro, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Venezuela, son cabeceras de playa del terrorismo de Hamas y esto se sabe, ¿no? Hemos tenido el avión Emtrasur, hemos tenido a Ahmad Bahidi, quien era ministro de Interior de Mahmoud Ahmadinejad, señalado por su responsabilidad en el atentado a la AMIA en Bolivia. Hemos tenido la foto de Capitanich en la asunción de Ortega también. ¿Te acordás? Bueno, entonces... Mirá qué buena memoria y cuántos sucesos. Sí, y mañana va a estar el presidente, Paulino. Correcto. Creo que es el primer presidente después de muchos otros, después de muchos años, que asiste a la AMIA. No recuerdo cuál fue el último. Macri creo que Macri en alguna oportunidad fue. Me parece Yo que no estoy segura ya si si como presidente en ejercicio o como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno seguro. Pero sí. 2015. No tengo claro que haya sido como presidente, pero bueno, rápidamente lo vamos a despejar. Va a ser un día muy importante ayer. Muy importante mañana, perdón. Sí, efectivamente. Y después porque también hay muchas noticias en el mundo, las heladas están haciendo de las suyas. Ponerle una lupa al tema del reinicio del ciclo lectivo docente la semana que viene en muchas partes del país, porque parece que viene con algún conflicto. Y las universidades, otra vez. Otra vez. Cuidado. Solo a modo de pincelada en la despedida. Sí, como si no pasara nada, como si no hubiera ningún problema. Buen programa, Paulino. Gracias, como siempre, enorme placer. Buen jueves por delante, señor. Hasta la próxima.